James navegó por las bulliciosas calles mientras su teléfono se balanceaba precariamente entre su hombro y su oreja. El suave zumbido del motor del coche se mezcló con la voz de su madre, una melodía familiar de preocupación y afecto. Estaba en medio de una de sus habituales diatribas, esta vez sobre la imprudencia de los conductores pegados a sus teléfonos, ajenos al mundo que los rodea. James no pudo evitar reírse ante la ironía, una risa que brotó incontrolablemente. ¿Por qué diablos te ríes, James? La voz de su madre crujió con confusión al otro lado de la línea. Bueno, mamá, comenzó James, la sonrisa aún evidente en su voz, en realidad yo también estoy conduciendo ahora mismo. Hubo una pausa momentánea, de esas que se sienten como la calma antes de una tormenta. Luego, con una agudeza repentina que hizo que James se estremeciera, su madre espetó: James Thompson, cuelga este teléfono ahora mismo, ¿me oyes? La mezcla de preocupación e ira en su voz era palpable, un claro recordatorio de los riesgos que él no había considerado. Saluda a papá, adiós, te amo. Al finalizar la llamada, James no pudo evitar lucir una amplia y satisfecha sonrisa. La firme determinación y el enfoque metódico de James hacia sus objetivos fueron innegablemente heredados de su madre. Su naturaleza inquebrantable y sus esfuerzos persistentes para lograr sus objetivos habían dejado una huella significativa en él. Esto fue evidente en cómo su asistente, Dustin, lo describió, aunque a sus espaldas, como mi jefe fanático. Sin embargo, este título se usó como una insignia de honor, un testimonio del impulso inquebrantable de James y su meticulosa atención al detalle. En el ámbito profesional, James era conocido por su seriedad y pragmatismo. Sus colegas y socios comerciales a menudo lo describieron como una persona sensata, algo reservado y notablemente hábil en la resolución de problemas. Esta percepción fue ampliamente aceptada como apropiada, dado sus antecedentes. James, un nativo de un pequeño pueblo nacido de padres de ocupaciones humildes, conserje de escuela y conductor de autobús, a la edad de 35 años, ascendió al mando de un próspero negocio mayorista de productos congelados. Su historia de éxito fue un testimonio de su valor y determinación, abasteciendo a una amplia red de tiendas, restaurantes y almacenes mayoristas en toda la región. A pesar de sus compromisos comerciales en la bulliciosa ciudad, James mantuvo una profunda conexión con sus raíces. Ningún nivel de actividad podía disuadirle de visitar a su familia en su ciudad natal cada pocos meses. Mientras encontraba su lugar en el paisaje urbano, una de sus primeras iniciativas fue garantizar la comodidad de sus padres ofreciéndoles reubicarlos más cerca de él. Te compraré un apartamento cerca del mío, les propuso, para que siempre pueda estar ahí para ti cuando sea necesario. La respuesta de su padre, aunque conmovida por el sentimiento, estuvo inmersa en una vida de recuerdos y conexiones con su ciudad natal. James, comenzó su padre, con un tono de orgullo y sabiduría, he construido toda mi vida aquí. Amigos, lugares de pesca favoritos, cotos de caza, zonas de setas. Para mí, la jubilación está llena de estas alegrías diarias. Y piénsalo, ¿cómo encajaría yo en la vida de la ciudad? No tengo afinidad por los teatros ni los museos, ni compañeros de pesca. La vida de la ciudad, con sus apartamentos y espacios cerrados, me resulta ajena. Aprecio la libertad de entrar a mi jardín, rodeado por el abrazo de la naturaleza. Su padre continuó, pintando un cuadro de una vida entrelazada con la comunidad y la tierra. Dejar todo esto atrás significaría dejar una parte de mí. Además, una casa necesita ser habitada para evitar que caiga en el abandono. Y tú, James, con tu creciente éxito, algún día querrás crear un legado familiar. Este lugar, con todos sus recuerdos y tradiciones, podría ser un santuario para ellos, un retiro para conectar con sus raíces durante las vacaciones. En medio de la discusión, la madre de James intentó gentilmente dirigir la conversación. James, inicialmente esperanzado, anticipó su apoyo a su propuesta de reubicación urbana. Sin embargo, para su sorpresa, ella se hizo eco de los sentimientos de su padre, expresando satisfacción con su vida actual.
No hay necesidad de gastar tu dinero en nosotros, James. Estamos bastante contentos aquí, dijo, con la voz llena de sinceridad. Te extraño muchísimo, pero la idea de dejar nuestra casa no me sienta bien. Aquí es donde encontré mi paz. Sus palabras provocaron una ligera risa en James, una mezcla de admiración y resignación por la firmeza de sus padres. Tu padre y yo todavía estamos alegres, continuó, con un tono juguetón pero firme. Nos las arreglamos muy bien por nuestra cuenta. Quizás cuando tengas hijos, las tornas cambien, y consideraremos acercarnos para ayudar con los nietos. Eso es, por supuesto, si encontramos puntos en común con su futura esposa. James sabía que no debía presionar más el tema. Su madre Dawn era una mujer de tranquila determinación, su comportamiento desmentía su delicada apariencia. Pequeña y rubia, de rostro suave y acogedor, podría haber parecido dócil a quienes no la conocían. Sin embargo, quienes estaban cerca de ella sabían de la voluntad de hierro que se ocultaba bajo su amable exterior. Dawn, con su tranquilidad inquebrantable y su mente astuta, tenía una habilidad especial para dirigir las decisiones de la familia sutilmente, asegurando la armonía sin anular la enérgica independencia de su marido. Heredada de su madre estaba la tranquila tenacidad de James, alimentando su creencia de que eventualmente podría influir en sus padres. Su éxito empresarial, marcado por el rápido crecimiento de su negocio, le había proporcionado los medios para hacer una oferta convincente. Compró una casa pintoresca, imaginándola como un posible nuevo hogar para sus padres, y los invitó a una visita. Echen un vistazo a este hermoso lugar, instó con voz llena de entusiasmo. El dueño anterior tiene aproximadamente la edad de papá y es una persona maravillosa. Podemos remodelarlo a tu gusto. Elige el estilo que prefieras. Será una decisión conjunta, propuso James. Tenía la esperanza de que esta visión tangible de un nuevo comienzo pudiera ser la clave para ganárselos. La respuesta de Dawn a las entusiastas propuestas de renovación de James fue a la vez firme y gentil, arraigada en un profundo sentido de los valores y límites familiares. James, sigue adelante y adapta las renovaciones a tu gusto o a lo que esté de moda. Es tu casa, después de todo. No queremos imponer nuestras preferencias en su espacio. Es probable que algún día quieras crear una casa con un socio, y es importante que ella sienta que es su dominio también. Estamos increíblemente orgullosos de usted y siempre estaremos felices de visitarlo. Pero tenemos nuestra propia casa que nos es muy querida, afirmó, su voz reflejando una mezcla de sabiduría y afecto. James, acostumbrado al ritmo implacable de los negocios y el impulso constante necesario para mantenerse a la vanguardia, a menudo se encontraba buscando breves escapadas del impulso, un término que usó metafóricamente para describir no solo el acto de conducir un automóvil, sino todo el torbellino de su vida profesional. Estos momentos de respiro fueron espontáneos, elegidos sin mucha razón, pero profundamente necesarios. Fue el resultado, la breve recarga que proporcionaron estas pausas, lo que más le importaba. En una de esas ocasiones, James se detuvo en una gasolinera en las afueras de un pequeño pueblo, atraído por la promesa de un simple hot dog y un momento de paz para reflexionar sobre su próximo movimiento. Cuando salió de su auto, los olores mezclados a gasolina y la débil hierba podrida llenó sus fosas nasales, una mezcla extrañamente tranquilizadora. Su breve interludio fue destrozado por una orden brusca: deja que el perro se vuelva loco. La brusquedad de la voz sacó a James de su ensoñación. Por lo general, responde rápidamente al conflicto o la incomodidad, pero su actual estado de cansancio le hizo inicialmente reacio a participar, su cuerpo pesaba con una rara e indiferente fatiga. La risa que siguió a la orden alertó los instintos de James a pesar de su fatiga. Tenía un hastío inherente a los grupos rebeldes, un sentimiento que ahora hormigueaba en su conciencia. «Devuélveme el perro», dije. La insistencia en la voz lo llevó hacia el origen de la conmoción. Bajo el resplandor de una farola cercana, se desarrolló una escena. Una pelirroja esbelta, de pelo largo, con una chaqueta corta y unos vaqueros ajustados estaba enfrentando a un grupo de chicos.
Su comportamiento era intrépido, su enfoque singular, mientras recuperaba un perro desaliñado de sus manos y lo envolvía en un abrazo protector. Los muchachos, momentáneamente audaces bajo el manto de la oscuridad, retrocedieron en las sombras ante su asertividad. Muy bien, ya basta y volvamos. La voz de James intervino, su tono engañosamente tranquilo, casi burlón. Su manera casual, yuxtapuesta con la forma en que jugaba ociosamente con lo que parecía ser un rifle de caza, añadió un toque surrealista y amenazador al encuentro. Vaya, no estabas exactamente corriendo aquí, ¿verdad?, comentó la astuta pelirroja, su cabello caía dramáticamente en cascada mientras se giraba para mirar al guardabosques, sus movimientos son deliberados, pero sin prisas. Mantuvo firmemente sujeto el collar de un perro de aspecto perplejo, silenciando al grupo previamente hablador con su presencia. Muchas gracias, señor. No sé qué haría si no aparecieras allí, dijo agradecida, al pisar el cemento de la gasolinera con una sensación de alivio. Entonces, ¿hacia dónde vamos a continuación? James preguntó, ansioso por entender su nueva trayectoria. En realidad, no voy en tu dirección, respondió ella. Sus palabras tomaron a James con la guardia baja y provocaron un destello de intriga en sus ojos. La chica estaba frente a él, su apariencia áspera en los bordes, su ropa tenía el olor característico de haber sido usada durante demasiado tiempo sin lavarse, y sus botas parecían llevar el peso de la naturaleza, cubiertas con lo que parecía una cantidad imposible de barro. Muy bien, entonces, ¿dónde puedo dejarte? ¿O hay algún lugar donde te esperan? James investigó más, su sonrisa cálida e invitante. Me temo que no es mi destino actual, respondió la niña con un aire de indiferencia que creía en la complejidad de su situación. Escucha, si has tenido un desacuerdo con tus padres, no es una razón válida para preocuparlos hasta el punto de presentar una denuncia de persona desaparecida. ¿Cuántos años tienes de todos modos? El tono de James se suavizó, mostrando una preocupación genuina por el joven vagabundo que estaba entre él. En realidad tengo 21 años, lo creas o no. La gente suele pensar que soy más joven, a veces incluso de 15 años, lo cual es un poco loco. Estaba en la universidad, siguiendo el consejo de mi madre de elegir una carrera profesional, pero ella siguió adelante y se casó con Danny sin siquiera preguntarme. Danny, el chico en quien confía más que en su propia hija. Mi mamá siempre ha sido muy dedicada a su trabajo de enfermería, siempre disponible y ocupada con sus turnos. Danny es mecánico y suele estar en casa por las noches. Traté de aportar mi granito de arena asegurándome de que la cena estuviera caliente cuando llegaran a casa, ya sabes, tratar de mantener las cosas bonitas en casa. Pero entonces las cosas con Danny empezaron a ponerse raras. Me daba palmaditas en el hombro y luego todo se volvía más incómodo a partir de ahí. Finalmente lo enfrenté hace poco y no lo tomó bien. Incluso me amenazó con echarme si no me alineaba. Sentí que tenía que decirle a mi madre la verdad sobre el chico con el que vive. Cuando se lo dije me llamó desagradecido. Ella dijo que solo estaba tratando de arruinar su felicidad, haciéndome pasar por el malo por hablar sobre Danny. Ella lo enfrentó, pero él jugó la carta de la inocencia, diciendo que solo estaba tratando de causar problemas. Mi mamá se puso de su lado, sin hacer preguntas, y esperaba que me disculpara con él. Así que una noche empaqué algunas cosas, y me quedé con un poco de dinero que había ahorrado en un trabajo de verano. Pensé en vengarme de Danny, pero ese no soy yo. Podrías pensar que solo te estoy diciendo esto por simpatía o tal vez unos cuantos dólares, especialmente mirándome ahora, dijo, su historia reflejando el difícil viaje por el que había pasado y la fuerza que había obtenido de ello. ¿Tiene algún destino en particular en mente? ¿O simplemente estás deambulando, tal vez por puro amor a la aventura, encontrando algo de placer en ello? Preguntó James, con una pizca de diversión coloreando su tono, cuando se dio cuenta de que estaba inclinado a creer la historia de la niña. No estoy deambulando por el gusto de hacerlo, dijo, un poco de frustración apareciendo en su voz. Quiero decir, ¿quién realmente disfrutaría estar en este lío?
Se tomó un momento, mirando por la ventana, perdiéndose en la vista y en sus propios pensamientos. Decidí ir a ver a mi papá. Ahora tiene una nueva vida, con su propia familia y una casa. Realmente no hemos hablado en años, pero esperaba que no me dejara fuera. Pensé que tal vez podría quedarme con ellos por un tiempo, ayudarme de alguna manera hasta que me pusiera de pie. La ciudad es cara y realmente no conozco a nadie allí. Fue bastante apresurado que yo viniera aquí sin ningún plan real. Habría llamado a mi papá si tuviera su número, pero ahí estaba yo, apareciendo de la nada, y no fue él quien abrió la puerta, sino su esposa y sus hijos gemelos quienes, curiosamente, tenían el mismo pelo rojo que yo. Cuando le mostré mi identificación, pudo ver el parecido familiar de inmediato. Ella estaba tranquila, me dijo directamente que la casa era suya y que ella y mi papá tenían las cosas arregladas entre ellos. Él trabaja duro y ella cuida de los niños. Ella fue amable al respecto, pero me dejó claro que no tenían espacio para mí, como si no estuviera dirigiendo una especie de pensión. Ella me sugirió que volviera a casa de mi mamá. Mucho mejor de lo que lo hago sonar. No podía discutir con ella. Tenía todo el derecho. Incluso me dejó quedarme a pasar la noche. No me preocupaba que pudiera robar nada. A la mañana siguiente me dirigí a la estación de autobuses, no estoy seguro de a dónde ir a continuación. Fue entonces cuando las cosas empeoraron aún más. Pasaron unos idiotas en un camión y me agarraron la mochila con mi dinero, teléfono y todas mis cosas importantes dentro. Por suerte, todavía tenía mi identificación conmigo. Finalizó sacando su identificación para que James la viera. Es un placer conocerte, Stephanie, dijo James con una ligera risa, extendiendo una mano en señal de camaradería. Mi nombre es James. Deduzco que te mantuviste alejado de la policía para evitar que te envíen de regreso con tu padrastro. Pero, siendo realistas, ¿cuáles cree que son sus opciones aquí? James se contuvo a mitad de la frase, al darse cuenta de que su tono rayaba en la condescendencia, más adecuado para una entrevista formal que una conversación con alguien claramente en apuros. Sin embargo, Stephanie no pareció disuadida por su investigación. Ninguno, afirmó simplemente. Su respuesta fue cruda por su brevedad. James estaba en una encrucijada. Entonces, ¿qué debo hacer contigo? No puedo, en conciencia, entregarte a las autoridades. Pero dejarte tirado aquí tampoco está bien. ¿Y la perrita, es tuya de casa?, preguntó, tratando de reconstruir su situación. No, ella está lista. Le di una salchicha afuera de una tienda camino a casa de mi padre, y ella me ha seguido lealmente desde entonces. Ella incluso esperó afuera mientras pasaba la noche en la puerta de mi padre, explicó Stephanie. Una leve sonrisa cruzó sus labios mientras miraba al perro. Quizás tengas algún trabajo que pueda hacer. Soy bastante experto en limpiar y cocinar, propuso esperanzada. James levantó una ceja. ¿Y estaría dispuesto a comprobar el trabajo en el acto? ¿Por qué no? No tengo ningún compromiso que me frene, respondió Stephanie encogiéndose de hombros. James no pudo evitar maravillarse ante su ingenuidad. Eres bastante arriesgada. Parece que tu madre estaba demasiado preocupada por su propia vida para impartir algunos consejos básicos de seguridad, como no subirse a vehículos con extraños, comentó, medio en broma, medio preocupado. Gracias por la información, capitán obvio, replicó Stephanie con una sonrisa juguetona, sin perder el ritmo. No tengo por costumbre subirme a un coche con cualquiera. Es raro encontrar a alguien a quien realmente le importe, tener a alguien que no solo ofrezca ayuda, sino también tómate el tiempo para escuchar. Eso es aún más raro. Si alguien hace eso, me inclino a confiar un poco más en él. ¿Y lo que veo es un rifle de caza? Puedo reconocer uno. Mi abuelo era cazador. Simplemente aplicando un poco de lógica simple aquí. James quedó desconcertado por su astucia. Tienes una buena cabeza sobre tus hombros, reconoció con una sonrisa. Aunque debes estar muriéndote de hambre.
Un hot dog de gasolinera daría en el clavo ahora mismo, admitió Stephanie. Stephanie se acomodó en el asiento trasero con una facilidad que hablaba de una vida acostumbrada a arreglos improvisados para dormir, tal vez en estrechos sofás cama o los estrechos confines de un atracadero de tren. Presto, el perro leal que se había unido al lado de Stephanie encontró su propio lugar en la alfombra del piso, sus resoplidos ocasionales marcan el silencio. En contraste, la presencia de Stephanie fue tan discreta, su respiración era tan suave que uno fácilmente podría olvidar que estaba allí. James la observó, notando los signos de una niña que provenía de un hogar problemático, sin embargo, se comportaba con una dignidad que contradecía sus circunstancias. No era una vagabunda ni parecía perdida. James sintió una certeza inquebrantable acerca de esto. Su propia educación, lejos de los símbolos de la opulencia, había perfeccionado su capacidad para discernir el carácter de quienes lo rodeaban. Durante meses, James había jugado con la idea de contratar un ama de llaves para la cabaña vacía en su propiedad. Su preferencia por la soledad frente a las bulliciosas reuniones sociales significaba que la casa de huéspedes permanecía prácticamente desocupada. Sin embargo, estaba bien preparada para que alguien viviera cómodamente en ella. Mientras que la educación de Stephanie como graduada de un colegio comunitario podría no alinearse con las funciones contables convencionales, su potencial como empleada doméstica era innegable. Al salir de los límites del sueño, la voz de Stephanie era suave pero seria. Este sería mi primer trabajo real, más allá de algún que otro trabajo como portadora de carteles, confesó. No pido ningún trato especial, solo una orientación clara. Agradecería instrucciones detalladas sobre las tareas diarias y semanales, junto con cualquier detalle que pueda hacerle la vida más fácil. Es mejor que sepa exactamente lo que se espera para poder trabajar de forma independiente sin molestarte con preguntas. James no pudo evitar sonreír ante su pragmatismo. Tienes una actitud sorprendentemente sensata, comentó divertido. Podría parecerlo, respondió Stephanie, con un toque de humor en su voz. Simplemente prefiero evitar complicaciones. Considérame persuadido, respondió James, ya le entusiasmaba la idea de que ella se uniera a su casa. Me aseguraré de que tengas una lista completa de deberes, y por supuesto, recibirás una compensación justa siempre que cumplas con tus responsabilidades. No te arrepentirás de esto. Tomo mis compromisos en serio, especialmente cuando más importan. Gracias, de verdad. Esto significa más para mí que solo un trabajo. Es un salvavidas, expresó Stephanie su gratitud. James casi esperaba que Stephanie se volviera más animada y se abriera con historias de su vida, pero ella permaneció callada, su mirada se fijó en el paisaje que pasaba fuera de la ventana. Al poco tiempo, volvió a quedarse dormida, dejando a James reflexionar sobre la extensión de su viaje del día anterior. Su comportamiento imperturbable y su satisfacción con los arreglos más simples le pareció inusual, casi demasiado sereno para alguien en su situación. Habían pasado 2 meses desde que Stephanie inició su mandato en la casa espaciosa, a menudo desierta. En el caso de un hogar bullicioso lleno de familiares y niños, sus responsabilidades sin duda se ampliarían, haciendo necesaria una mano de obra más cualificada. Sin embargo, por el momento, las contribuciones de Stephanie fueron más que suficientes. Ella lo había dejado claro desde el principio que veía este acuerdo como un trampolín temporal, declarando abiertamente su intención de seguir adelante cuando surgiera una mejor oportunidad. James, a su vez, entendió que si deseaba un ama de llaves dedicada a largo plazo comprometida con el cuidado meticuloso de su hogar y sus finanzas, Stephanie no era la candidata para ese puesto. Sin embargo, su satisfacción actual con su trabajo no sugería una necesidad inmediata de cambio. Sus reconocimientos fueron breves, muchas veces acompañados de una fugaz sonrisa, pero carente de cualquier elogio o queja significativa. Stephanie encontró consuelo en el hecho de que James no era demasiado exigente ni tacaño con la compensación, un sentimiento del que se hizo eco su amiga Jennifer, quien consideraba a Stephanie afortunada de tener un empleador tan razonable.
Tras la aceptación de Stephanie del puesto de residente en la casa de huéspedes de James, rápidamente le proporcionó un teléfono inteligente para comunicaciones laborales que también podía utilizar personalmente. Después de algunas dudas iniciales, Stephanie se volvió a conectar con unos pocos amigos selectos a través de las redes sociales, compartiendo su viaje inesperado y su nuevo trabajo solo con aquellos que realmente valoraba, es decir, Jennifer y Rachel. Sus reacciones iniciales fueron una mezcla de preocupación y reprimenda juguetona, bromeando sobre su situación de Cenicienta, mientras enmascaraban su preocupación con humor. Asumiendo la responsabilidad, las niñas visitaron a la madre de Stephanie, solo para descubrir que no se había presentado ningún informe de persona desaparecida. Danny mencionó que con la llegada del invierno, era probable que Stephanie regresara a casa, impulsada al interior por la caída de las temperaturas y la situación insostenible de quedarse en el sótano de un amigo. Él y la madre de Stephanie creían que ella vivía cerca, sin embargo, no habían hecho ningún esfuerzo por localizarla o verificar sus circunstancias. Esa noche, Stephanie encontró consuelo en el calor del pelaje de Presto, sus lágrimas silenciosas absorbidas por la reconfortante presencia del perro. La constatación de que hacía tiempo que había dejado de ser una prioridad en la vida de su madre no era nueva, pero la cruda confirmación de este hecho hirió profundamente. Sin embargo, encontró cierto consuelo al recordar a su profesora de auditoría universitaria, un huérfano que había construido una vida plena sin el amor de sus padres biológicos. Este maestro, compuesto y contenido, tenía una familia, mascotas y una apariencia de normalidad que Stephanie admiraba. Fue un testimonio de la posibilidad de encontrar la felicidad y la plenitud independientemente de los comienzos de cada uno. James, por su parte, había instado amablemente a Stephanie a ponerse en contacto con su madre, enfatizando el vínculo duradero entre padres e hijos, independientemente de agravios pasados. Una madre sigue siendo madre, había dicho, sugiriendo que a pesar de todo su madre no estaba más allá de la redención e incluso podría buscarla a medida que se acercaran los meses más fríos. Stephanie accedió, aunque vacilante, y prometió establecer contacto más tarde, citando su falta de preparación para afrontar ese capítulo todavía. La vida en la casa de James le ofreció a Stephanie un nuevo tipo de invisibilidad. Uno que llegó con una sensación de seguridad más que de abandono. Los pocos visitantes que cruzaron el umbral estaban preocupados por sus negocios, apenas reconociendo su presencia, lo cual le sentaba muy bien. Fue un marcado contraste con su vida anterior, donde su presencia a menudo parecía una carga. En medio de la rutina, Stephanie no pudo evitar preguntarse sobre la vida personal de James. La ausencia de camaradería genuina a su alrededor, la falta de amigos que pasarían por allí para charlar informalmente o reírse a carcajadas, parecía llamativo. Su regreso tardío a casa sugería una vida ocupada, pero Stephanie cuestionó si esta vida dejaba espacio para lo ordinario, conexiones sinceras que todos necesitan. Los conocidos de negocios que vinieron, con su comportamiento formal y sus conversaciones cautelosas, apenas llenaron el vacío de la verdadera amistad. Un viernes en particular se salió de la rutina. James se mostró inusualmente inalcanzable con respecto a la lista de compras semanal, y su regreso a casa a la intempestiva hora de las 3 de la madrugada fue acompañado por la aparición de una morena pulida. Su elegante salida de su coche, acentuada por el llamativo tono coral de sus uñas contra el brillo nacarado del sol de sus dedos, era una escena que Stephanie no había previsto. Lamentando su decisión de esperar despierta, se reprendió a sí misma por no considerar las razones obvias de su tardío regreso y por sentir una inexplicable punzada de malestar al ver a la mujer, una reacción que Stephanie consideró debería haberle sido indiferente. El invitado inesperado no prestó atención al intento de saludo de Stephanie, ofreciendo solo una mirada superficial que parecía desdeñosamente superficial. Esta indiferencia le sentaba muy bien a Stephanie, afirmando su determinación de mantener un distanciamiento profesional. Con una risa segura de sí misma, se retiró a las sombras del pasillo, reconfortada al saber que su propio espacio en la cabaña permanecería tranquilo hasta la mañana.
Buscando consuelo en la tranquilidad de su cabaña, Stephanie entró de puntillas, anhelando la tranquilidad de un baño nocturno y el abrazo de su cama. Sin embargo, sus planes se vieron abruptamente interrumpidos por el insistente timbre de su teléfono. Reacia a responder, aún incapaz de ignorar la persistencia de la persona que llamaba, finalmente contestó. Dustin, el asistente de James, estaba en el otro extremo, su voz llevaba una mezcla de alivio y urgencia. Stephanie, comenzó, su tono estaba mezclado con un suspiro paciente, gracias a Dios que contestaste. Estoy en un aprieto aquí. El teléfono de James parece estar apagado y hay un asunto urgente que necesito discutir con él. Pido disculpas por molestarle a una hora tan tardía. Sé que es una imposición, y no preguntaría si no fuera crítico. Hemos tenido un problema con el papeleo para nuestro último gran envío de bocadillos. El problema solo salió a la luz durante la carga de la noche y debemos abordarlo de inmediato. ¿Podrías traer a James, por favor, de la casa principal? Es realmente importante. Abrigada con su chaqueta larga sobre su pijama y con zapatillas de deporte calzadas apresuradamente, Stephanie salió a la noche, sus movimientos son tranquilos y deliberados. La puerta principal de la casa principal estaba, como era de esperar, abierta. Ella conscientemente hizo sus pasos más fuertes mientras subía las escaleras hacia el dormitorio principal de invitados, con el objetivo de anunciar su presencia y evitar asustar a nadie que esté dentro. A pesar de sus esfuerzos, la suave pisada de sus zapatillas parecía mezclarse con la noche, dejando su aproximación desapercibida. Desde detrás de la puerta cerrada del dormitorio, se desarrolló un animado debate, las voces portaban un Belliam sorprendente para la hora avanzada. Una voz de mujer, teñida de frustración y asertividad, rompió el silencio. James, lo entiendo. Los chicos tienen sus necesidades, pero los días de tener chicas secundarias como si fuera un rico de antaño. Si te sientes demasiado culpable u obligado a dejarla ir, ¿por qué no simplemente ayudarla a encontrar un nuevo trabajo? Dale una gran referencia. Tal vez pagar por uno de esos sofisticados servicios de búsqueda de empleo. No se trata de ser malo. Probablemente estará mejor y honestamente, ella no va a ser demasiado exigente sobre con quién saldrá a continuación, siempre y cuando no sea mi chico. James respondió, cansado pero tranquilo. Daniela, siempre he sido sincero acerca de mi posición. No quiero lastimar a nadie, ni a ti ni a Stephanie. Daniela no pudo ocultar su incredulidad. ¿En serio, James, nos estás poniendo a ella y a mí en el mismo barco? Su conversación se detuvo abruptamente cuando el teléfono de Stephanie sonó desde el bolsillo de su chaqueta, el nombre de Dustin parpadeaba en la pantalla. Al darse cuenta de su descuido, ella rápidamente anunció su presencia. Dustin necesita hablar contigo urgentemente, James. La puerta se abrió casi de inmediato, James saliendo con tanta prisa, estaba claro que tenía la intención de impedir que se viera el interior de la habitación. Tomó el teléfono de la mano de Stephanie sin hacer contacto visual y volvió a entrar. Mientras Stephanie se retiraba, sus pensamientos se dirigieron a las advertencias anteriores de Jennifer sobre la naturaleza aparentemente demasiado buena para ser verdad de su situación actual. Jennifer, con su enfoque pragmático de la vida, a menudo parecía demasiado sensata para su propio bien, distanciándose de las nociones fantasiosas del romance que podrían nublar el juicio. Su realismo, aunque a menudo desagradable, sirvió como fuerza de tierra, recordarle a Stephanie que modere sus expectativas y salvaguardar su corazón contra el inevitable flujo y reflujo de la fortuna. Envuelto en una niebla de desaliento, Stephanie se encontró atrapada entre la vigilia y un sueño intermitente e inquieto. La llamada inesperada en la oscuridad de la noche la había sacado de una especie de sueño, dejándola preguntándose si había logrado descansar. El tiempo parecía desdibujarse, su mente ocasionalmente se escapaba del alcance de la realidad antes de responder con una conciencia discordante. Cuando llegaron las 8 de la mañana, ella reunió la energía para levantarse, preparando café mecánicamente en su modesta estufa de gas. Sentada en la mesa estrecha,
Cogió su teléfono para compartir su confusión con Jennifer, solo para recordarle que seguía en posesión de James. La perspectiva del despido ocupaba un lugar preponderante en la mente de Stephanie. La desaprobación de la novia de James fue clara y la escucha accidental de Stephanie de su conversación privada solo podría complicar aún más las cosas. Resignada a su destino, se sentó junto a Presto, perdida en sus pensamientos. Cuando un suave golpe en la puerta la sacó de su ensoñación. «Entra, está abierto», gritó, su voz era más firme de lo que sentía. James entró, colocando su teléfono sobre la mesa con silenciosa deliberación. Su teléfono. Lamento lo de anoche. Dustin y yo no quisimos causarte ninguna molestia. Situaciones como esas son raras, pero suceden. Normalmente mantengo mi teléfono encendido, pero anoche fue una desafortunada excepción. Solo caos relacionado con el trabajo, nada más, explicó, su tono era de disculpa, pero distante. Sintiéndome obligado a dirigirme al elefante en la habitación, Stephanie también se disculpó. No quise escuchar a escondidas. Casualmente estaba allí y los escuché hablando. Lo lamento. Si estoy en el camino, puedo irme. No me debes nada. Ya me has ayudado mucho, dijo Stephanie, observando el hábito de James de moverse distraídamente con lo que tuviera a mano, ya sea su teléfono, un vaso o un bolígrafo, especialmente cuando se perdía en sus pensamientos. Esta vez su atención se centró en un delgado cuaderno de bocetos, acostado en la mesa del comedor de Stephanie. Lo tomó casualmente, comenzó a hojear sus páginas y su comportamiento casual cambió a uno de interés genuino. ¿Todo esto es trabajo a lápiz? ¿Tienes este talento y no has dicho nada?, preguntó, su tono era una mezcla de sorpresa y admiración. Nunca preguntaste sobre mis pasatiempos, respondió Stephanie, con un toque de defensiva en su voz. Lo tomó por sorpresa su repentino interés en su trabajo personal. James, aparentemente ajeno a la confusión interna de Stephanie, continuó en su forma habitual delineando sus planes para el día. Primero estaré en el almacén central y luego iré a la oficina. En cuanto a la invitada de anoche, se fue en taxi. No esperes volver a verla por aquí. Te veré esta tarde, concluyó. Con un breve asentimiento, salió, dejando a Stephanie procesar el giro inesperado de los acontecimientos de la mañana. Cuando la puerta se cerró detrás de él, tanto Stephanie como Presto exhalaron profundamente, un momento compartido de alivio los invadió. Stephanie no pudo evitar sentir una chispa de triunfo al pensar que Daniela, con toda su belleza y aplomo, no había logrado asegurar su posición tan fácilmente como hubiera esperado. Fue una victoria fugaz, pero aún así le alivió el ánimo. James, por su parte, rara vez se detuvo en su vida personal o reflexionó sobre su suerte en el amor. Para él, esas cuestiones eran secundarias, siempre eclipsadas por preocupaciones y responsabilidades más inmediatas. Dustin había intentado una vez atraer a James al ámbito de sus pasatiempos personales, con la esperanza de agregar una capa de ocio y disfrute a la vida de su jefe. Sin embargo, reconociendo el cortés desinterés de James, Dustin finalmente abandonó la idea. James, por su parte, no era completamente reacio a las escapadas románticas, particularmente durante las vacaciones. Cada breve asunto fue un capítulo de gratos recuerdos, sin embargo, ninguno despertó su interés más allá de los límites temporales de las vacaciones. Dustin a menudo miraba con una mezcla de envidia y admiración ante la capacidad de James para atraer mujeres que no solo eran hermosas, sino también exitosas y ferozmente independientes. Sus vidas, llenas de ambición y aventuras, dejaron poco espacio para la búsqueda de un socio permanente, haciendo que estas relaciones sean interludios agradables en lugar del preludio de algo más duradero. James estaba contento con este arreglo, encontrando una satisfacción equilibrada en la naturaleza transitoria de estas conexiones. La única sombra que se proyectaba sobre esta alegría procedía de sus padres, que veían sus elecciones de estilo de vida con creciente preocupación. Su madre,
alguna vez la más acérrima defensora de su enfoque decidido sobre logros profesionales y personales, comenzó a expresar una sutil inquietud una vez que James cumplió 30 años. El orgullo que alguna vez sintió por los logros de su hijo comenzó a disminuir, reemplazado por una creciente convicción de que el éxito era vacío a falta de un socio con quien compartirlo. Los intentos de James de calmar las preocupaciones de su madre fueron recibidos con comprensión, aunque inconfundible decepción. Y los tiempos han cambiado. La gente ya no se asienta tan pronto como antes, él argumentaría, con la esperanza de calmar sus preocupaciones. La profundidad de la preocupación de sus padres se hizo evidente para James durante una escucha involuntaria de su conversación. Su madre, Dawn, expresó su temor de que tal vez un amor pasado permaneció en el corazón de James, obstaculizando su capacidad para seguir adelante. Ella contó la historia de su primo Andrew, cuyo amor temprano no fue correspondido, lo que lo llevó a una vida de soledad. Me preocupa que James pueda correr la misma suerte, le confió a su marido Ray. Ray, siempre optimista, descartó la preocupación con una visión pragmática del estilo de vida de su hijo. Dawn, James ha dejado atrás cualquier enamoramiento juvenil. Está centrado en su carrera y es natural que ahora disfrute de su éxito. Con el tiempo, buscará la estabilidad de la vida familiar, le aseguró, sus palabras ofrecen un rayo de esperanza frente a las aprensiones de Dawn. James luchó con una corriente subyacente de culpa, consciente de que sus elecciones personales estaban causando inadvertidamente angustia a su madre. Entendió la perspectiva de su padre. Crystal, un recuerdo lejano de su pasado, no se le había pasado por la cabeza desde hacía años. Su imagen se había vuelto borrosa y desvanecida gradualmente, como una fotografía expuesta a demasiada luz solar. Crystal había entrado en la vida de James en tercer grado, una figura delicada en medio de la bulliciosa energía de sus compañeros. Su llegada a su escuela estuvo marcada por susurros y miradas. Ella era la chica nueva de lejos, su madre regresó a su ciudad natal después de un divorcio. Crystal destacó no solo por su comportamiento tranquilo, sino por su presencia etérea. Tenía el suave brillo del cabello rubio y la profundidad de los ojos azul claro que podría pertenecer a un personaje de un cuento de hadas infantil. James, ya consolidado como un estudiante destacado y un líder natural tanto en lo académico como en lo deportivo, se encontró sentado junto a Crystal por un giro del destino. Su amistad floreció sin esfuerzo, distinguiéndolos como una pareja inseparable a los ojos de sus compañeros. A medida que crecieron, la belleza de Crystal solo se intensificó, su gracia y aplomo haciendo incluso los conjuntos más simples parecen haber sido elaborados por los mejores diseñadores. Poseía un tipo raro de belleza que era indiscutible, su naturaleza gentil la hace inmune a los mezquinos celos y chismes que a menudo plagaban los pasillos de las escuelas secundarias. La madre de Crystal, Lindsay, rápidamente formó un vínculo con la madre de James, encantada por la estrecha amistad de su hija con un chico tan firme y responsable. La madre de James, sin embargo, albergaba sentimientos encontrados. Mientras admiraba la innegable belleza y gracia de Crystal, ella desconfiaba de la falta de defectos discernibles, sugiriendo medio en broma que tal perfección era de algún modo sospechosa. Al terminar la escuela secundaria, el camino de Crystal se desvió de las actividades académicas que muchos de sus compañeros emprendieron. Mostró poco interés en continuar sus estudios o en una carrera profesional definida, optando en su lugar por un programa en una facultad de cosmetología local. La partida de James a la ciudad marcó un nuevo capítulo, uno que fue meticulosamente planeado durante un consejo familiar. El consenso fue claro. Completaría su educación, conseguiría un trabajo y se establecería antes de considerar traer a Crystal para que se una a él. Esta perspectiva, aunque emocionante, dejó a la madre de Crystal, Lindsay, llena de preocupaciones. Temía que la distancia y el nuevo entorno pudieran llevar a James a conocer a otra persona, potencialmente disminuyendo las posibilidades de Crystal.
Las preocupaciones de Lindsay surgieron del conocimiento de que las universidades de la ciudad estaban llenas de mujeres jóvenes de diversos orígenes, cualquiera de los cuales podría captar el interés de James. Lindsay a menudo le expresaba estos temores a Crystal, aunque seguido de garantías para levantar el ánimo de su hija. Simplemente muéstrale tu lealtad y decencia. Esas cualidades son escasas hoy en día, especialmente en alguien tan hermoso como tú. Estas mujeres son las que acaban casadas. James está destinado a grandes cosas, y muchas mujeres jóvenes desperdician sus oportunidades con hombres buenos, creyendo falsamente que siempre hay otro esperando. Pero no lo hay, aconsejó, con la esperanza de inculcar un sentido de paciencia y fidelidad en Crystal. En sus primeros años en la universidad, James mantuvo su conexión con casa y regresó de vacaciones. Crystal, aprovechando la oportunidad para mantener su vínculo, lo visitaba en la ciudad siempre que era posible. Su horario flexible, construido alrededor de su floreciente negocio de peluquería en casa, le permitió estas libertades. Inicialmente, sus reencuentros en la ciudad estuvieron llenos de veladas íntimas que pasaron juntos, explorando nuevas experiencias en pareja. Sin embargo, cuando James comenzó a tejer en el tejido social de la ciudad, sus reuniones adquirieron una nueva dimensión. A través de James, Crystal conoció un círculo más amplio de amigos, incluido Liam, un carismático local que parecía tener el pulso de la ciudad en sus manos. James tenía aptitud para captar nuevos conceptos rápidamente y a menudo superó a Liam en este sentido. Sin embargo, a diferencia de Liam, James dedicó una cantidad considerable de su tiempo a ganar dinero, aunque aún así se encontró con una riqueza significativamente menor. Parecía que sería un tiempo considerable antes de que James pudiera disfrutar del mismo nivel de oportunidades que Liam. Para Liam, la vida fue relativamente tranquila. El reciente ascenso de su padre había abierto numerosas posibilidades para él, colocándolo en un mar de oportunidades. Esta abundancia de opciones sorprendió a Crystal, especialmente cuando descubrió que Liam estaba soltero. En la celebración de su cumpleaños, Liam le confió: «Actualmente estoy sin novia, pero tal vez sea porque tú eres la indicada para mí». Crystal se apresuró a aceptar la idea de que ella y Liam estaban destinados el uno para el otro, y los dos formalizaron discretamente su unión. La confirmación de sus nupcias se produjo cuando la madre de Crystal, con un toque de modestia, compartió una fotografía con amigos y conocidos. La imagen capturó un momento de delicada belleza, con la novia adornada con un vestido azul plateado apoyándose en su confiado novio. Su boda fue un asunto íntimo, un cuento de hadas privado, completo con una luna de miel que lo sacó de las idílicas playas de las Bahamas a la vibrante cultura de Cancún. Reflexionando sobre la decisión de la pareja, Lindsay comentó con gentil sabiduría mientras estaba parado en la puerta del Thompson: «Los niños deben forjar sus propios caminos en la vida». A Dawn le expresó su más sincero arrepentimiento: «Lamento que nuestras familias no se unan a través del matrimonio, pero espero que podamos seguir siendo amigos». Dawn invitó a Lindsay a entrar, sugiriendo que se alejen de las miradas de los vecinos curiosos. «Entra, Lindsay. No hay necesidad de una actuación al aire libre». Como Lindsay compartió las fotos de la boda con una mezcla de cautela y orgullo, Dawn comentó con una elegancia indiferente: «Son bastante encantadores, casi rivalizando con Lady Di en gracia». Sus palabras estaban libres de sarcasmo, reflejando un aprecio genuino por el momento captado en las fotografías. «Lindsay, ¿qué más puedo decir? Me alivia que todo esto haya pasado antes de que nuestros hijos pudieran llevar su relación más lejos». En el momento, James luchó contra una profunda sensación de malestar físico, un malestar profundamente arraigado y nauseabundo que persistió persistentemente. Él interiorizó esta confusión, eligiendo mantener su propio consejo, y posteriormente evitó formar cualquier profundidad, conexiones significativas. Esta no fue una decisión consciente, sino más bien una evolución natural. Su círculo social dejó de expandirse. Sus interacciones se limitan a contactos profesionales considerados beneficiosos para el negocio.
A medida que pasaba el tiempo, la llegada de abril impregnó los bosques costeros con la vigorizante esencia de la primavera. En sus tranquilos paseos, Stephanie y Presto tropezaron con la comunidad local de cazadores de aves. Stephanie se apresuró a aclarar que sus intereses no están en el juego, pero en la camaradería compartida con los cazadores y sus perros. Presto, con su comportamiento torpe pero entrañable, se mezcló sin esfuerzo con los cazadores, caninos bien cuidados y ganadores de espectáculos, mostrando una notable falta de agresión y una sociabilidad de corazón abierto. Los vecinos de James, anteriormente meros conocidos debido a su exigente agenda, ahora eran los orgullosos propietarios de retratos a lápiz adornando sus hogares, encima de chimeneas o ubicados en los rincones íntimos de los dormitorios. Estas obras de arte capturaron momentos íntimos, niños con sus mascotas, familias juntas o instantáneas serenas de las mascotas solas, todo representado con amoroso detalle. El talento detrás de estos retratos no era otra que la ama de llaves de James, Stephanie, quien se reveló como una superdotada, aunque sin formación, artista gráfico. Al mismo tiempo estaba cursando sus estudios, interesada en complementar su talento artístico innato con educación formal, todo el tiempo manejando sus deberes en la casa de James que apoyó sus aspiraciones académicas. La pasión de Stephanie por el dibujo se reavivó con un nuevo vigor después de una consulta con un experto en arte, a quien Dustin había presentado a instancias de James. Los comentarios del experto fueron cautelosamente optimistas. Tu trabajo tiene una perspectiva fresca y original. ¿Dónde adquirió su formación? Su respuesta, en un departamento de contabilidad en la universidad, fue recibido con un gesto pensativo. No es raro, comentó el experto, con tono de autoridad, pero ahora es crucial que usted siga una educación formal. En este campo esa es claramente su verdadera vocación. Armado con una lista de recomendaciones detalladas del experto, Stephanie observó cómo su invitado y James se retiró al invernadero. Este espacio, enclavado entre aromáticos árboles de cítricos, sirvió como retiro ocasional de James para entretener a los invitados con un buen brandy o whisky. Retirándose a su propia cabaña, Stephanie cerró la puerta detrás de ella y se instaló junto a la ventana. Para su sorpresa, se vio invadida por una oleada de emoción, las lágrimas corrían por su rostro en silencio. Hacía años que no se sentía tan conmovida. Su último recuerdo de tanta vulnerabilidad que se remonta a sus días escolares. Estas lágrimas eran diferentes, sin embargo, luz y limpieza, sin el aguijón de la amargura. Si tan solo su madre hubiera podido presenciar el reconocimiento del galerista a su talento. No tenía ningún incentivo para ofrecer elogios falsos. Podría haberla despedido fácilmente, aconsejándole que se ciña a su experiencia en contabilidad o perfeccionar sus habilidades en tareas domésticas. Este momento me trajo un recuerdo conmovedor de una conversación con su madre alrededor del momento de su graduación de la escuela secundaria. Stephanie, ya te dije esto. Mientras yo pague las cuentas, puedo tomar las decisiones sobre tu educación. Pero eso no es justo. Es mi vida. No puedes controlarme para siempre, y luego estaré atrapado en un trabajo que odio, igual que tú, respondió Stephanie. Mi odiado trabajo ha estado pagando todo por aquí, respondió su madre, manteniéndose firme. No me hables así. Todos los niños creen que lo saben todo a tu edad y no me hagas pasar por el malo. Si tuvieras un padre rico, tal vez las cosas serían diferentes. Pero no lo haces. Me tienes a mí y tenemos un presupuesto ajustado. Necesitas un trabajo sólido, como en contabilidad. Los contadores siempre están en demanda. Empiezan con buenos salarios y sin turnos de noche. Si terminas casándote con alguien que pueda mantenerte, entonces claro, persigue tus sueños artísticos. Pero hasta entonces, nos apegaremos al plan. Stephanie a menudo se encontraba pensando en el bienestar de su madre, viviendo una vida aparentemente inalterada por la ausencia de su hija. Un mes después de su mandato en la residencia de James, Stephanie hizo que Jennifer le transmitiera un mensaje a su madre, actualizándola brevemente sobre el nuevo puesto de Stephanie como ama de llaves interna.
destacando la justa compensación que estaba recibiendo. A medida que se acercaba la temporada festiva, Stephanie reunió el coraje para acercarse directamente a su madre, haciendo una llamada telefónica justo antes de Año Nuevo. La llamada estuvo interrumpida intermitentemente por ruido de fondo, risas y charlas, sugiriendo una animada reunión navideña al lado de su madre. Felices vacaciones, mamá. ¿Cómo estás? ¿Vas a organizar la fiesta de Año Nuevo este año o estás trabajando en el hospital? Preguntó Stephanie, sonando esperanzada pero un poco preocupada. Gracias, cariño. Felices fiestas para ti también. Las cosas están un poco locas aquí con Dane y algunos amigos. Charlemos más en unos días, ¿de acuerdo? Respondió su madre, sonando alegre pero ocupada. Stephanie estaba de acuerdo con eso, pero ella realmente no esperaba que sucediera esa llamada. Oh, para que lo sepas, estoy usando un nuevo número de teléfono ahora. Este será mi número de ahora en adelante. Entiendo. Feliz Año Nuevo. Su madre terminó rápidamente, lista para volver con sus invitados. Este Año Nuevo fue un poco diferente para Stephanie, pero no le importó. James estaba visitando a su familia, por lo que ella estaba a cargo de la casa. A James le preocupaba que ella estuviera sola durante las vacaciones, pero Stephanie le aseguró, estoy totalmente bien aquí con toda la seguridad que tenemos. He pasado mucho Año Nuevo solo, especialmente cuando mamá tenía que hacer turnos extra. Realmente no es gran cosa. Estoy acostumbrado a eso. James se sintió un poco triste por eso, pero en cierto modo se sintió reconfortado. Aunque suena un poco solitario. Puedes invitar a un amigo si quieres. Aceptando la sugerencia de James, Stephanie invitó a Rachel, ya que Jennifer ya se había comprometido a pasar las vacaciones con la familia de su novio. El día antes de la víspera de Año Nuevo, Stephanie y Rachel exploraron la ciudad, sumergiéndose en el ambiente festivo. Al anochecer regresaron listos para disfrutar de una acogedora e íntima celebración en casa, lejos del ruido y el bullicio, pero lleno de una calidez especial. Rachel miró alrededor de la casa de Stephanie con un brillo en los ojos. «Tienes un lugar realmente acogedor», dijo, sonando impresionada. «Se siente romántico aquí. Un poco de creatividad realmente hace la diferencia, ¿eh?» «¿Y quién es este?», preguntó, atraída por los bocetos a lápiz en la pared. «Especialmente un retrato de Dustin». «Ese es Dustin, el chico principal de James», explicó Stephanie. Raquel asintió. «Parece estar lleno de encanto, algo misterioso también, inteligente y astuto, apuesto». «Lo hiciste bien». «A veces pienso que puedes leer la mente», bromeó Stephanie. «Ojalá pudiera, pero no, solo eres bueno notando cosas». «¿No he dicho siempre que eres genial para mirar más profundamente?» «Espero que no lo hayas olvidado», respondió Rachel con una sonrisa. «Y este tipo se parece un poco a Luke Evans, ¿no?» «Ese es James, el dueño de este lugar», dijo Stephanie. Rachel se rió, claramente impresionada. «Me hace pensar en hacer un gran cambio, esperando que aparezca un héroe». «Rachel, vamos, no hables así. Tuve suerte de que James me ayudara». «Huir de los problemas es arriesgado y puede ir en cualquier dirección», dijo Stephanie, un poco más serio. «Relájate, realmente no voy a salir corriendo. Me gustan demasiado mis comodidades y, sinceramente, soy un poco gallina», admitió Rachel, riendo. «Pero James parece un buen partido». ¿Es su vida amorosa igual de interesante? Intento no indagar en los asuntos privados de James. No me corresponde a mí quedar atrapado en chismes sobre él. Es un buen jefe, me trata bien, me paga justamente aunque soy nueva en esto, e incluso consiguió que un crítico de arte viera mi trabajo. Después de todo mi tiempo en contabilidad y tratando con el novio de mi madre, Danny, eso significa mucho para mí, compartió Stephanie, perdida en sus pensamientos. La conversación de Año Nuevo parecía un recuerdo lejano.
Sin embargo, aquí estaban en abril, con Stephanie completamente inmersa en su trabajo y sus clases de arte. Las rutinas de la vida diaria la habían adormecido a un ritmo cómodo, dejando poco espacio para pensamientos vanos. Entonces, un día en que la primavera afirmó su presencia con innegable calidez, James se acercó a su cabaña con un recordatorio que la sacó de su rutina. Stephanie, parece que has pasado por alto algo importante. Llevas más de medio año con nosotros, lo que le da derecho a un descanso de 2 semanas. Piénsalo un poco y déjame saber tus fechas preferidas mañana por la tarde, dijo James con total naturalidad antes de partir, dejando a Stephanie reflexionar sobre las posibilidades que podrían ofrecer estas vacaciones inesperadas. Stephanie se encontró en una encrucijada, su mente dando vueltas con la nueva posibilidad de viajar, algo que había anhelado pero que nunca había experimentado más allá de una excursión escolar en 9º grado. La sola idea de explorar nuevos horizontes siempre había sido un faro en sus sueños de un futuro mejor. Sin embargo, cuando se le presentó la oportunidad de unas vacaciones, estaba perdida y se dio cuenta de que necesitaría buscar la guía de James sobre cómo embarcarse en tal aventura. James llegó a casa más temprano de lo habitual al día siguiente y se dirigió directamente a la casa de Stephanie. Llamó y preguntó, ¿puedo pasar un rato? Necesitamos hablar de algo. Stephanie se sorprendió un poco, pero lo dejó entrar y le señaló una silla para que se sentara. James parecía un poco inseguro de cómo empezar. Hola Stephanie, ¿te parece bien si retrasamos tus vacaciones? Realmente me vendría bien tu ayuda. Stephanie se apresuró a tranquilizarlo. Claro, no hay problema. Ni siquiera estaba pensando en unas vacaciones hasta que lo mencionaste. Entonces James fue al grano. Mis padres vienen de visita y necesito un favor. Al ver que Stephanie parecía preocupada, rápidamente añadió, no te estreses. Mis padres son gente sencilla y campesina. No esperan nada lujoso. Pero mi papá no ha estado bien. Tiene algunos problemas cardíacos graves que ignoró durante demasiado tiempo. Ahora todos intentamos aprovechar al máximo el tiempo que nos queda. Es duro, pero tenemos que afrontarlo. Hizo una pausa, comprobando la reacción de Stephanie antes de continuar. Lo que voy a preguntar puede sonar extraño y puedes decir que no. Mis padres siempre quisieron verme asentada, especialmente ahora con todo lo que está pasando. ¿Estarías dispuesta a fingir ser mi prometida mientras ellos están aquí? Significaría mucho para ellos. Tómate tu tiempo para pensar en ello. No te lo preguntaría si no fuera importante, dijo James, pidiendo sinceramente su ayuda. James escuchó atentamente mientras Stephanie compartía sus preocupaciones y hablaba con atención. Entiendo lo que dices, comenzó, sonando tranquila a pesar de que la petición era un poco exagerada. Lo que me preocupa es lo que sucede después de fingir. Si hacemos feliz a tu papá con este acto, ¿qué hacemos cuando llega el momento de terminar el espectáculo? Fingir una ruptura podría terminar lastimándolo más, especialmente porque su salud es débil. Y encontrar a alguien que realmente desempeñe ese papel no es fácil. James entendió su punto. Entiendo lo que quieres decir y es una preocupación justa. Normalmente me ocupo de los problemas a medida que surgen. Ahora mismo solo quiero hacer felices a mis padres, darles un poco de esperanza. Stephanie tenía otra preocupación. Tampoco estoy segura de ser la persona adecuada para esto. Teniendo en cuenta quién eres, James, la gente podría esperar que tu prometida sea alguien con cierta experiencia o habilidades. Y yo no soy esa persona. Puede que no te importe, pero tu madre podría darse cuenta. Este tipo de cosas necesitan un cierto toque, algo más personal. James la miró, medio impresionado y medio divertido. Realmente lo has pensado detenidamente y se nota. La forma en que ves todo esto me hace estar más seguro de que lo manejarás bien. Creo que a mis padres les agradarías mucho. Pero Stephanie no había terminado. Si necesitas a alguien que interprete el papel, hay muchos actores disponibles.
El mundo del teatro está lleno de gente que aprovecharía la oportunidad de interpretar un papel como este, especialmente si es algo importante. James parecía bastante agotado mientras intentaba explicar. Mis padres no se llevarían muy bien con un actor interpretando el papel, Stephanie, dijo, esbozando una sonrisa cansada. Querrían a alguien real, como tú. No puedo explicarlo todo ahora, pero no tienes que fingir demasiado. Solo sé tú misma. Solo finge que estamos juntos. Lo mantendré simple, nada exagerado. Quizás simplemente tomados de la mano. Eso es todo lo que esperarían de todos modos. Piénsalo, ¿vale? Y para compensarte, ¿qué tal unas largas vacaciones por mi cuenta, además de una limpieza completa de la casa para que todo esté perfecto cuando regreses? Stephanie se encontró aceptando incluso antes de darse cuenta. Está bien, haré lo mejor que pueda, dijo, sintiendo de repente el peso de aquello a lo que acababa de inscribirse. Pero necesitaré saber más sobre tus padres, tus antecedentes, tal vez ver algunas fotos. Sería extraño si no supiera nada sobre tu familia. ¿Qué tan pronto llegarán? James expuso el plan. Estarán aquí en 2 días. Los recogeremos, cenaremos juntos y nos conoceremos. Se quedarán una semana. Tendrás que quedarte conmigo mientras ellos estén aquí, así toda tu rutina cambiará. Piense en ello como el comienzo de sus vacaciones. Sin trabajo, sin madrugadas. Stephanie se castigó internamente por no simplemente decir que no. ¿Por qué no inventé alguna excusa? James ni siquiera estaba seguro de que yo diría que sí. Y ahora, casi sin tiempo para prepararse, es demasiado tarde para arrepentirse. Tengo que ponerme manos a la obra, pensó, sintiendo una mezcla de resolución y nerviosismo. En su preparación, Stephanie se basó en una fotografía como guía, una foto sincera de un pescador robusto con una mata de pelo gris y ojos arrugados por la risa, del brazo de una mujer pequeña de cara redonda que sonreía mientras sostenía un enorme bagre. Mientras se sumergía en el dibujo, una sensación de tranquilidad la envolvió y arraigó sus pensamientos. Estoy en deuda con James por las oportunidades que me brindó, reflexionó. Ayudarlo en este momento de necesidad es lo mínimo que puedo hacer. Esta resolución aportó claridad y propósito a su decisión. La cena con los Thompson se desarrolló con una facilidad que sorprendió a Stephanie y calmó sus temores iniciales. La calidez y comprensión mostradas por los padres de James, particularmente Dawn, ayudó a Stephanie a adaptarse al papel desconocido con sorprendente comodidad. Durante un momento de tranquilidad en el restaurante, mientras los hombres seleccionaban vino, Dawn compartió sus propias experiencias con Stephanie en un tono amable y tranquilizador. El ambiente poco iluminado del establecimiento rural prestó una atmósfera íntima a su conversación. Recuerdo lo estresada que estaba por conocer a mi suegra, compartió Dawn, sonriendo mientras recordaba. Tenía tanto miedo de no encajar que dejé totalmente en blanco lo que iba a decir. Ahora parece que no fue gran cosa. Al escuchar a Dawn abrirse, Stephanie se sintió cómoda compartiendo su propia experiencia. De hecho, también estudié para ser contador, pero no me gustó mucho. Simplemente lo hice porque mi mamá quería que lo hiciera, pero siempre supe que no era para mí. Dawn lo entendió, diciendo con firmeza. Seguir con un trabajo que no disfrutas realmente puede hundirte. Me gustaba la contabilidad o la habría dejado hace mucho tiempo. Luego mencionó el arte de Stephanie, algo de lo que James debió haberles contado a sus padres. James nos mostró algunos de tus dibujos. Tu papá y yo estábamos tan interesados en ellos que casi perdemos nuestro vuelo. La forma en que dibujas mascotas y niños es asombrosa. ¿Y ese retrato de James? Hizo que todas mis preocupaciones desaparecieran. No soy crítico de arte, pero por tu trabajo me doy cuenta de que realmente te preocupas por mi hijo. Es más que simplemente ser bueno dibujando. Stephanie se sonrojó ante las amables palabras de Dawn, sorprendida por los elogios y la idea de que su arte mostraba sus sentimientos por James. Gracias, dijo,
un poco abrumada, justo antes de que Dawn sugiriera que volvieran con los chicos, llevando suavemente la conversación al aquí y ahora. El agarre solidario de Dawn fue lo único que ancló a Stephanie en ese momento. Sus emociones eran un torbellino que amenazaba con hacerla perder el control. Agradecida por su previsión al elegir zapatos sensatos en lugar de la precaria elegancia de los tacones altos, Stephanie se maravilló de cómo las decisiones más simples a veces marcaban la diferencia. En el fondo, ella se había estado negando la verdad a sí misma, barricando sus sentimientos detrás de un muro de decoro profesional. Sin embargo, se dio cuenta con una claridad abrumadora. Albergaba sentimientos por James, sentimientos que había catalogado meticulosamente a través de los retratos íntimos escondidos en su cajón. Cada uno de los 24 bocetos, elaborados de memoria, era un testimonio de un amor que no se había atrevido a reconocer. Entre estos tesoros secretos, se prometió a sí misma que estaría una interpretación de la tierna escena de esta noche entre James y su padre. Sus similitudes y diferencias tejen un complejo tapiz de vínculos familiares. Cuando Stephanie recuperó la compostura, su atención se centró en una pareja en la pista de baile, una vista entrañable. El hombre, de cabello plateado y complexión robusta, se movía con una encantadora torpeza, un testimonio de sus infrecuentes aventuras en la pista de baile. Sin embargo, había una serena satisfacción en su comportamiento, un orgullo tácito por simplemente estar presente en el momento. Su pareja de baile, una graciosa figura vestida de turquesa, se movía con delicada confusión, su sonrisa estaba teñida con un toque de melancolía, pero sus ojos brillaban con una alegría tácita. En un momento de tranquilidad, Dawn se inclinó para darle algunos consejos a James, su voz llena de cuidado maternal y seriedad. «Tómatelo con calma con Stephanie, James», dijo en voz baja, mirando la pista de baile. «Es joven y un poco frágil en comparación con tus experiencias. Esto es algo que debes manejar con cuidado. Me gusta mucho Stephanie y no seré feliz si no la tratan bien. Tiene esta mezcla única de fuerza y gentileza que es difícil de describir». James se dio cuenta y dijo, elegante, lo que realmente dio en el clavo, mostrando que estaba empezando a ver las partes más profundas de Stephanie que no había apreciado completamente antes. Su momento se vio interrumpido cuando la suave voz de Daniela intervino. «Hola, James», dijo, con un indicio de algo más detrás de sus palabras. James estaba un poco desconcertado, pero rápidamente se recuperó. «Espera, mamá, tengo que lidiar con algo», dijo, y llevó a Daniela a la terraza antes de que su mamá pudiera decir más. Al aire libre, el tono de Daniela era burlón, pero con cierta tensión. «Pasé a cenar y te vi con todos. Lástima que no me presentaste a tu mamá. No le habría dicho nada malo sobre ti», dijo, su sonrisa ocultando sus verdaderos sentimientos. «¿Por qué estás tan nervioso? Normalmente eres tan genial. ¿Te ha afectado salir con la joven ama de llaves? ¿Estás harto y estás pensando en entregársela a tu papá? Probablemente le gustaría eso. Pero a su edad, tiene que cuidar su salud», afirmó. James, esforzándose por mantener la compostura en medio de las mordaces observaciones de Daniela, cuestionó la intención detrás de sus palabras. La respuesta de Daniela, una mezcla de fantasía y desapego, hizo poco para aclarar sus motivos, insinuando en cambio un sentimiento más profundo, quizás herido. «¿Qué dijiste?». Dawn teatralmente abrió mucho los ojos cuando salió del interior. La reacción de Dawn ante las insinuaciones de Daniela fue a la vez teatral y animada. «¿Un ama de llaves?», exclamó, fingiendo sorpresa con un brillo de alegría en los ojos. Su respuesta a Daniela estuvo mezclada con sarcasmo y una firme defensa de Stephanie, descartando la noción obsoleta de que las relaciones profesionales y personales no deberían cruzarse. «En nuestra familia, no rehuimos abrazar a quienes nos traen alegría, independientemente de sus roles», afirmó Dawn, con una postura clara e inflexible. Daniela, ante el apoyo inquebrantable de Dawn hacia Stephanie, ofreció una despedida cortés pero hueca antes de retirarse a las sombras del salón,
dejando tras de sí un ambiente tenso que poco a poco se disolvió en el calor de la solidaridad familiar. La risa de Dawn fue ligera, un suave eco en la noche mientras se burlaba de James por sus preocupaciones anteriores. Eso era otra cosa, dijo, riéndose y sacudiendo la cabeza. Siempre nos mantienes adivinando, ¿no? ¿De verdad pensaste que caeríamos en esa historia? Pero, sinceramente, no nos importa quién es Stephanie en realidad. Nos gusta tal como es. Pero me quedaré callado por el bien de Stephanie. Se ve bastante tensa, pobrecita. Volvamos a todos los demás. Probablemente tu papá esté agitando las cosas después de todo ese baile. ¿Y adivina quién tendrá que calmarlo? James quedó completamente estupefacto ante la revelación de su madre. En el momento en que ella se fue, se le escapó una carcajada al contemplar lo absurdo de su situación. No pudo evitar reírse al pensar en lo ridículos que debieron haber parecido a los demás durante toda esta terrible experiencia. La noche llegó a su fin con su regreso a casa, lo avanzado de la hora permitió poco más que atender a Presto antes de retirarse. El día siguiente prometía sus propios desafíos, con la cita médica de Ra acercándose. Stephanie se debatía entre el deseo de estar sola en su cabaña para reflexionar sobre la noche y el temor de afrontar el día siguiente. Dejemos que Ra se recupere, pensó, buscando consuelo con la esperanza de un resultado positivo. La idea de elaborar una estrategia de salida de esta farsa persistía, pero también la promesa de un rico tapiz de recuerdos para compartir, tal vez con una hija algún día. La vibrante energía del amanecer se atenuó lo suficiente como para convencer a Ra de dar por terminada la noche. Esa es nuestra señal para dejarlos a ustedes dos, anunció con una cálida sonrisa, sus palabras marcaron una línea bajo las festividades de la noche. Te daremos un poco de paz ahora. Dormir bien. Mañana continuaremos donde lo dejamos. Con los Thompson retirados a su habitación, Stephanie y James se encontraron en el porche, envueltos en la serena tranquilidad del jardín, el único sonido era el suave olfateo de Presto de fondo. Stephanie, esforzándose por mantener la compostura, buscó la aprobación de James para su actuación. Eras perfecta, le aseguró James, su voz tenía una calidez inusual que lo sorprendió incluso a él. Todo es gracias a tus padres. Son muy acogedores, respondió Stephanie, su voz teñida de gratitud. James, impulsado por un momento de sincera vulnerabilidad, eligió este silencio para revelar sus verdaderos sentimientos. Lo digo en serio, Stephanie. Esto no es solo para mostrar. Quiero que esto sea real, verte todos los días. ¿Qué dices? Stephanie, conmovida por su sinceridad, lo invitó a su mundo. Ven conmigo, dijo en voz baja, llevándolo hacia su cabaña. Tengo algo que mostrarte, tus retratos, los 24. Tal vez incluso elijas uno para conservarlo. Esa noche no se parecía a ninguna otra para James. No se retiró a su propia cama. En cambio, permaneció en el cálido abrazo de las habitaciones de Stephanie, disfrutando del resplandor de lo que solo podría describirse como un encuentro extraordinario de pasión e intimidad. En la quietud que siguió a su ferviente amor, quizás una de las experiencias más profundas de su vida, la curiosidad de James se despertó por la variedad de retratos que adornaban las paredes de Stephanie. Cada boceto, un estudio meticuloso de su propio rostro, parecía contener una historia, un testigo silencioso de su floreciente romance. Con una voz suave y contemplativa, Stephanie desentrañó el misterio detrás de la obra de arte. Confesó que cada retrato era un testimonio de los momentos en que su corazón luchaba con la incertidumbre, la idea de partir se cernía sobre ella como un espectro, amenazando con alejarla antes de que su historia pudiera desarrollarse realmente. En esos momentos de duda, reveló, te dibujaría. Era como si, a través de estos bocetos, buscara consejo en mi propio corazón. Tu rostro, capturado en carbón y tinta, se convirtió en un espejo para mi alma, reflejando la profundidad de mis sentimientos.
Cuando las primeras luces del amanecer se colaron a través de las cortinas, arrojando un suave brillo sobre la habitación, James se sintió inspirado por las revelaciones de Stephanie. Movida por su dedicación y el diálogo silencioso que compartió con su propio corazón a través del arte, hizo un voto silencioso, una promesa de garantizar que Stephanie nunca más sienta la necesidad de cuestionar su camino compartido, para hacer su historia tan vívida y real que ningún retrato sería suficiente para capturar su esencia. Con esa resolución ardiendo en su corazón, James susurró promesas del mañana al oído de Stephanie, sellando su vínculo con un beso que hablaba de compromiso eterno y un futuro pintado con los tonos del amor y los sueños compartidos. Y cuando salió el sol, anunciando un nuevo día, encontró dos almas entrelazadas, listas para enfrentar el mundo juntas, su historia ya no confinada a los lienzos que cubren las paredes, sino viva y respirando la promesa de cada nuevo día.